Hola, mi nombre es Hansi Smith y hoy día voy a escribir, idealmente lo más rápido posible, un cliente geek usando Ruby, ¿no? A ver, voy a compartirles mi pantalla. Me comentan si se ve. Ya, Sí, sí se ve. ya. Este, comencemos, bueno, comencemos con lo básico. Todos sabemos que es geek, ¿no? O bueno, y los que no saben, les comento rápidamente. Geek es un sistema de control de versiones descentralizado que, bueno, te permite versionar tus archivos. Y en teoría te soluciona este problema que tenías cuando presentabas tu trabajo, que tenías 5, 10, 15 versiones y no sabías cuál era la final, ¿no? En realidad internamente no hace eso, internamente hace eso que ves ahí, y eso vamos a ver más en detalle, pero para el usuario final, que nosotros los desarrolladores, no pasa eso, ¿no? Entonces, veamos primero, a ver, veamos primero el comando git. ¿Qué hace? Ya, disculpa. ¿Qué hace el comando git? Lo que hace es, veamos, cuando nosotros tenemos en, digamos, cualquier repo, voy a crear este repo, M, por ejemplo. Si nosotros vemos al repositorio, vamos a ver que tenemos un directorio escondido .git, ¿no? Este directorio lo que tiene es una serie de carpetas y archivos, eh, que acá lo he puesto más en detalle. Entonces, cuando nosotros hacemos git, en realidad lo que estamos haciendo es estamos creando estos archivos y carpetas. En realidad no son necesarios todos. Lo mínimo que necesitamos es una carpeta objects, la carpeta ref, un archivo config y un archivo head. Con eso tenemos un repositorio. Entonces, vamos a hacer eso. Yo estoy usando RubyMine, que voy a crear un proyecto de Git. Voy a crear, le voy a poner Ruby Git, le voy a poner. Voy a crear un archivo que va a ser mi entry point, donde voy a crear una aplicación de línea de comando. Esta aplicación va a recibir mis comandos. Vamos a simular eh, el comportamiento de Geek. Entonces le voy a llamar Ruby Geek, ¿no? Eh, en Ruby nosotros tenemos esta variable argv que recibe los parámetros que le pasamos a la línea de comando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo M, me imprime M. Entonces, con eso vamos a aprovechar para parsear la data que nos recibe. Voy a hacerlo de la forma más rápida y no voy a usar bibliotecas o nada extra. Simplemente voy a hacer un check rápido. No me juzguen si no es tan bonito. Entonces vamos a hacer el primer comando que le vamos a llamar init. Y aquí vamos a llamar a... Voy a crear otro archivo donde voy a tener esta lógica, ¿no? Voy a crear una función simple que va a realizar esa operación. Entonces, como yo les comentaba, eh, en Gigigri lo único que hacemos es crear directorios, pero adicionalmente puede crear, podemos pasarle un parámetro para que cree un repositorio en otro directorio. Eso no lo vamos a tomar, no es tan complicado, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, simplemente vamos a hacer el Gigini que cree un repositorio la carpeta donde nos encontramos, ¿no? Vamos a comitear nuestro proyecto usando nuestro propio proyecto, bien meta. Entonces primero voy a importar el archivo. Ya y voy a llamar al, ¿cómo le había puesto? Ah, ya. Eh,
Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, como les comento, es crear los directorios, ¿no? Podemos hacer verificaciones de si la carpeta existe y todo eso. Vamos a hacerlo relativamente rápido en realidad. Yo creo que solamente no tenemos tanto tiempo y es bastante lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, primero voy a poner el mensaje que aparece cuando haces un initialize empty Git repository. ¿Y dónde está? Y en la ruta, ¿no? Ok. Y lo otro voy a definir los directorios que les había comentado y los archivos que les había comentado que son necesarios. Primero necesitamos el directorio Git y dentro necesitamos el directorio objects y con eso tendríamos el primer directorio listo. Ya. Con esto tendríamos el primer directorio listo. El otro directorio que necesitamos es el directorio ref. Eh, Prácticamente con esto tenemos el segundo directorio, pero le voy a poner aquí la subcarpeta hex. Ya. Y adicionalmente necesito algunos archivos también. Sin eso no funciona mi repositorio. ¿Cuáles son esos? El primero es github, que contiene ese texto. Ahorita les voy a explicar qué significa esto y cómo vamos a aprovecharnos de eso para poder realizar nuestro repositorio, ¿no? Ok, ya. Mientras voy escribiendo el código, les voy comentando. Primero, eh, ¿para qué sirve este directorio? Bueno, el directorio Git es el que contiene todas nuestras carpetas ocultas, nuestras carpetas de archivos ocultos, y en realidad es el que contiene nuestro repositorio en sí. Eh, en la carpeta Objects tenemos todo el contenido de nuestro repositorio. Git es algo que se llama un repositorio basado en contenido. ¿Qué significa eso? Que a Git no le importa tanto el nombre, sino le importa más el contenido. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, si tienen varias veces el mismo archivo, Git solamente lo guarda una sola vez. Y acá donde dice hex, en realidad es todos los branches. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes crean un archivo acá, automáticamente están creando un branch. Cuando hace checkout B, lo único que hacen es crear un archivo acá que apunta al commit específico. Este archivo hex contiene el branch al que estamos apuntando. Entonces, a veces ustedes dicen, oye, no sé cómo cambiar de branch. Entonces, lo que simplemente modifican aquí y cambian el texto. Por ejemplo, acá estoy diciendo que mi branch principal es main. Bueno, el config contiene información eh, base de nuestro repositorio y nosotros por defecto tenemos, a ver, esto sí lo voy a copiar. Mac version. Esos son valores por defecto. Acá también tenemos nuestro repositorio de información de nuestros remotos, por ejemplo, o si ponemos configuración específica como nombre, email de nuestro, que cuando comiteamos lo puede jalar de acá también, ¿no? Entonces nosotros podemos poner cualquier valor que se nos ocurra cuando hacemos git espacio config. Recuerden, si recuerdan, pueden poner user.name y user.email. En realidad lo que hace es crear la primera parte pone esto de acá, lo crea como entre corchetes y la segunda parte lo pone aquí como valor. Y bueno, obviamente lo acepta el valor. Entonces ustedes pueden agregar cualquier valor. ¿Para qué sirve eso? Porque a veces ustedes pueden tener lo que se llaman extensiones de Git. Las extensiones de Git te permiten hacer obviamente otras cosas más, ¿no? Entonces a veces tienen configuraciones que
las definen acá. Y estas configuraciones son locales. Este archivo no se sube al repositorio nunca. Ok, con esto ya tengo los dos archivos y los dos, bueno, los dos archivos y los dos directorios que necesitamos para crear un repo. ¿Qué significa eso? Que si yo creo estos archivos y estos directorios en cualquier carpeta, automáticamente se vuelve un repo. Entonces lo voy a hacer. Como es Python. Ya. Ok. Aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer un check simple. Si el directorio no existe, lo creo por el hecho de que yo podría hacer un gig init dentro de un repositorio que ya existe, ¿no? A ver, dando error acá. Ah, ah, me he dado cuenta que me falta un... Ok, ya. Entonces aquí simplemente voy a crear la carpeta. Voy a usar el directorio donde me encuentro y lo voy a unir al este directorio de la lista que tengo arriba para crearla. Y lo que voy a hacer también es usar file utils para hacer la creación de directorios recursivos, para no preocuparme por eso. Ok, entonces ese es uno y lo siguiente que voy a hacer va a ser lo mismo pero con los archivos. En este caso, que igual. Y acá sí no le hago la validación si existe, porque en este caso, como estamos duplicando el comportamiento del geek original, sobrescribe, ¿no? Y acá escribo los archivos. Y acá voy a escribir el archivo con el contenido que viene de arriba, ¿no? Ya. Entonces, cuando ejecute, en este caso, Ruby Geek init, falla. Ups. No me doy cuenta que se había puesto un problema. Ya, ok. File utils. Ah, no he importado file utils. Ya está. Le pusimos el mismo texto y si hago status, ya me dice que tengo un repositorio. Este, para que no piensen que he hecho trampa, voy a borrar el directorio geek por si acaso. Ejecuto mi comando. Y ya tengo un repositorio, si se dan cuenta. Entonces, de esta forma, aquí lo voy a poner. ¿Cuál es el directorio? Ya. Ya tengo mi directorio. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, ya tenemos nuestro archivo, hemos creado. Ah, entonces, vamos a hacer gig-add. Cuando hacemos gig-add, en realidad, en gig internamente funciona
y divide los comandos en dos partes. Uno son los de comandos de porcelana y otros son los comandos de plomería. Nosotros usamos normalmente un comando de porcelana. Gigag, Giginig y todo eso, pero por debajo tiene otros comandos que hacen ya el trabajo fuerte. En realidad, cuando hacemos Gigag, estamos usando dos o más comandos en realidad. Lo que hacemos es, primero, convertir nuestro archivo en un objeto y luego modificar nuestro índice. Entonces, si vemos la diferencia, este es el Giginig, un repositorio nuevo, y este es el, cuando hacen, después de hacer un Gigag. ¿Qué ha creado? Primero, acá en la carpeta Objects, tengo una nueva carpeta que es E6. El resto no cambia. Adicionalmente, en el directorio raíz, se dan cuenta, config description head, hooks, acá tengo este archivo index nuevo. Y el resto es lo mismo. Entonces vamos a hacer eso. Pero para eso vamos a buscar el comando de plumería que estamos usando. El primer comando que vamos a usar es git hash objects, que lo que hace es, dado un archivo, te genera un archivo en la carpeta objects con el contenido del archivo. ¿Y cómo funciona eso? Lo que hace internamente es saca el valor SHA-1 del contenido del archivo, no del nombre. En este paso, aquí no le importa el nombre todavía. Saca el SHA-1 del contenido. Y adicionalmente, en no sería codifica el contenido en un formato llamado zlib. Entonces crea una carpeta que hacemos, por ejemplo, aquí voy a poner un archivo cualquiera. Cuando hacemos gigag, lo que hace, bueno, lo que hace es en la carpeta gig, en la carpeta objects, me he creado un archivo 6, ¿no? En este caso, como el Pero X bajo. es, en este caso, como el contenido es vacío, el hash del contenido vacío siempre es este, es 6, 9D y todo eso, ¿no? Entonces me crea ese archivo. Entonces ese comando que les había comentado, git hash object, lo que hace es recibe el archivo, que en este caso es X, no le importa el nombre, obtiene el contenido, saca el SHA-1, del SHA-1 saca los dos primeros caracteres y lo convierte en un directorio, y los 30 restantes lo vuelve el nombre del archivo. Y el contenido de este archivo es el contenido original del archivo más una pequeña cabecera, ¿no? ¿Cómo podemos ver nosotros el contenido de un archivo? Si tenemos su hash, podemos poner git cag file, p de pretty, y ponemos el hash. Entonces, si ustedes quieren ver, acá me dice, el contenido es vacío. Pero es más salida, no tiene casi nada de jardín. Como este, bien. No tiene. Ya, Ok, entonces vamos a implementar eso. Rápidamente agregamos un nuevo comando. Voy a copiar esto. Vamos a poner hash object. Y lo que vamos a hacer es llamar a un comando que se llame hash object. Y le vamos a pasar un parámetro, que va a ser el segundo parámetro. El primer parámetro es, en este caso, el hash object, ¿no? Y voy a crear un nuevo archivo donde va a tener esa lógica. Aquí ya comienza lo interesante. Aquí ya vamos a ver cómo funciona internamente Git. Aquí le voy a poner file name. Por ahora no vamos a trabajar con sus directorios. Al final les voy a explicar cómo funciona, pero no lo vamos a tocar porque es un poco más complicado y nos va a demorar más tiempo, ¿no? Ya, lo primero que vamos a hacer es chequear si el archivo existe. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente.
Voy a poner el mismo mensaje que me aparece si hacemos git hash object. Una de las cosas que sí me salté decirle en realidad es que Git no es una herramienta así como nosotros pensamos que es una sola herramienta, sino lo que hace Git internamente es que son una combinación de herramientas de línea de comando. Entonces, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, git init, en realidad lo que estamos llamando es al comando git init. Acá en Windows no funciona tan bien. Si ustedes lo prueban en otros sistemas operativos, de repente sí les llama. Entonces, cuando hacen git add, también ustedes en realidad lo que están llamando es git-add, a la línea de comando git add. Entonces, está separado. Funciona porque entre ellos interactúan, pero no es que sea una sola herramienta, ¿no? ¿Por qué les dije eso? No tengo la menor idea, pero es un dato muy importante. Ya, este, voy a poner simplemente fatal error, si no existe el archivo, porque un mensaje similar aparece, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es crear el objeto. ¿Cómo hacemos eso? Primero voy a abrir el archivo, porque recuerden, a mí no me importa el nombre en ese nivel, a mí lo único que me importa es eh, lo único que me importa es el contenido. Entonces voy a leer el archivo. Voy a setear contenido a una variable y lo cierro. Ok, con eso ya tenemos, digamos, el 90% hecho. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Lo siguiente que necesitamos es generar el SHA-1 del contenido, ¿no? Pero para, ¿cómo sabe Git que un contenido es de un tipo u otro? Le agrego una cabecera. ¿Cuál es la cabecera? Voy a poner aquí, no sé, body. ¿Y cuál es la cabecera? La cabecera es la palabra blob. Para todo lo que es un archivo, lo define como blob. Después de eso tiene la longitud del contenido. Después de eso tiene algo que se llama el byte nulo, que cómo se representa como \0. Y seguido ya tiene el contenido. Entonces, cuando nosotros veamos, para casi todo, vamos a tener este estilo, que es el tipo, espacio, la longitud, \0, y luego el contenido en sí. Entonces, ¿qué hago con esto? Con esto voy a generar el SHA-1. Bueno, uso una herramienta que ya viene. SHA-1 X. Ok. Y con esto ya tengo el contenido, ¿no? Tengo que importarlo por si acaso. SHA-1. También voy a importar zlib de una vez. Ok, ya tengo el SHA. Recuerden lo que les había dicho, que necesito crear un directorio que contenga las dos primeras letras del SHA. Entonces voy a sacar eso. File name. Hashtag name. Directorio, ¿no? Eh, esto, el directorio donde nos encontramos, de ahí luego el directorio .git, luego el directorio object, recuerden que lo habíamos creado hace un momento, y finalmente el SHA-1, los valores, el primero y el segundo. Ok, y ahora tenemos también el hashtag file name, que sería el SHA-1, que sería lo restante, ¿no?
que sería desde el 2 hasta el final. Ok, ya con esto ya tengo casi todo. Voy creando. O sea, uso el file utils, mkdir p otra vez, hashegdir. Ya, no le he importado. Ok, ya, con esto he creado el directorio. Ahora voy a crear el archivo, pero ¿qué contenido tiene ese archivo? Como les decía, vamos a usar la librería zlib de Flake, que lo que hace es codifica nuestro contenido usando este algoritmo. En este caso sería el body. Ya, y escribo el archivo. Voy a copiar este simbolito, el del Python. Disculpen por eso, me estoy acostumbrando recién a usar Windows después de mucho tiempo lejos. Ya, y con esto ya tengo. Entonces, ¿qué hago con esto? Yo puedo hacer hash object. ¿Y por qué Primero no voy a... cambiaste a Mac? ¿O por qué cambiaste tu Mac a Windows? Porque este es más potente. La otra ya estaba sufriendo y como uso Android Studio y tengo Chrome abierto, sufro. O sea, igual de vez en cuando sigo, pero un tiempo de compilación de 5 minutos a un tiempo de 10 segundos, hay una gran diferencia. Y no quiero romper la marca. Y ahora como hay escasez de todo tipo de máquina, ya voy a crear un archivo, le voy a poner cualquier cosa, hola mundo. A ver, voy a crear también, voy a borrar también la carpeta geek. Vamos a usar nuestro comando, ¿no? Init. Y vamos a usar el comando X, ACK y M. Podríamos hacer para que maneje eh, múltiples archivos. El tema del directorio no lo hemos implementado todavía. Eso lo vamos a ver al nivel de commit. Pero lo más importante es esto. Ups, ¿qué pasó? A ver. ¿Está entrando acá? Estoy usando mal el comando. Asustado. Recordemos que no he implementado como ACK, sino como hash object. Y me falla ya. ¿Cuál es lo que falló? ¿Qué me dice? Value. Le he puesto value en vez de contents. Ya, M. Ya. Y lo que voy a hacer acá es ver si lo ha creado. Me ha creado dos archivos. Vamos a ver si es cierto. E6, sí, E6 era el mismo que vimos hace un rato, ¿no? Entonces voy a usar el comando que les había comentado, file, que lo que hace es imprimir el contenido. Pero no está creando el archivo ya. Es que lo que sucede es que le he puesto mal. Había puesto otra variable que no tenía ningún valor. Igual. A ver, X, M. Voy a debuguear aquí rápidamente para ver si en realidad sí, 90. Eso es en realidad que ya. 8C. ¿Por qué los dos son 8C? Ya, ahí tenemos un pequeño bug. A ver. ah, Contents.
saca blob, la longitud, backslash 0, genera el SHA-1, de ese SHA-1, aquí, contenido, ya. Siempre me devuelve eso, que está, ya. Y vamos a ver, de 8C, y no me está creando el archivo, ya. Por alguna razón no me está creando el archivo. Voy a ver acá qué pasa con este valor de hash. File names, sí es, ya, sí está ahí. Y, ya me di cuenta. Lo estoy creando en un lugar, en algún lugar. Recuerden que tengo que combinarlo con el directorio actual, en realidad con hashegdir. Ya. Lo está creando, pero no tengo la menor idea. Ya de ahí lo busco esos archivos. Ya. Veamos. Objects. Entonces acá tengo E6, 8C y 2D. Ya. 8C sí me ha creado. E6 por alguna razón no. Pero vamos a probar con ese por mientras. Voy a probar con el 8C. Entonces voy a poner git tag file, -p, 8C. Ya. Ya, algo ha fallado. Veamos. Recapitulando, lo que hago es obtengo el archivo. De acá del SHA-1 saco sus dos primeras letras, geek objects, y este es el hashegdir. Hashtag file name, lo tengo, escribo, y este body, ¿dónde lo saco? Voy a ver qué contenido tiene el body, ¿no? Ya. Acá hay algo mal. Estamos. Este archivo no debería tener ese contenido. Entonces, a menos que sí. No, sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Me había asustado. Por los prints. Oh, ya. 8C. 6. Por alguna razón todavía no me creé el E6, que es el archivo vacío, pero bueno. Comencemos con este nada más, el 8C 901. Ya. Ya. Oh, a ver, a ver si es esto. Ya, voy a borrar el repositorio, ¿ya? He hecho algo mal de acá. Ya. Init.
Hash object. Ya, miren, por alguna razón, ya sé lo que ha pasado. Nunca iba a funcionar porque nunca he creado el directorio. Y esperemos que eso sea lo. Aquí file 2D. Era guión P. Ya está. Ahora sí. Un pequeño error. Ya. Entonces hago y me dice que mis dos archivos están ahí. Siguen en un tag, pero ya están como objetos. Después de hacer un cache object, este es el otro comando, que es actualizar el índice. Recuerden que la diferencia es el objeto que se ha creado y el índice, ¿no? Ya, el índice ya es un poquito más, ya comienza a subir la dificultad. Nosotros lo vamos a hacer de forma, entre comillas, simple. Pero acá ya comenzamos a ver lo que es lo que se considera manejo de formatos de archivo, ¿no? Voy a agregar uno nuevo, un nuevo check. ¿Cuánto tiempo me queda? Geek Update Index. ¿Y qué sucede con el índice? Que para hacerlo más simple y no hacer todas las validaciones, yo lo que le pasa aquí lo convierto a mi índice que se va a agregar. No voy a hacer como funciona realmente, que lo que hace es hacer un diff entre lo que tienes en el working directory y lo que está en el índice para ver si hay alguna diferencia, y basado en eso eh, crea, agrega o modifica el índice. También tiene flags para ver si está en conflicto. Cuando hay conflictos, ustedes lo que hacen es modifican el índice. Es más, pueden borrar toda su carpeta mientras se mantenga el contenido geek. El índice sabe los archivos que existen. Por eso es que pueden hacer soft reset y regresar a un estado anterior. Ok. Eh, entonces, el índice acá le vamos a pasar múltiples parámetros para agregar al índice manualmente. Geek Update Index. Entonces, resumiendo, cuando ustedes hacen un geek hack, en realidad lo que hacen es geek hash a todos los objects. Por ahora solamente hemos visto archivos, pero también puede, bien, acá lo creaba, pero también puede ser directorios, y después actualiza el índice. Voy a crear ese archivo. Okay, voy a copiar acá. Y lo que va a recibir es un listado de archivos, ¿no? Entonces, rápidamente, esto es un poco más, es bastante código, pero en realidad es un poco más simple. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a hacer, primero vamos a hacer eh, lee el índice anterior. Voy a hacer un array. Pero lo que hace internamente es leer el índice anterior y setea los valores del índice que ahorita vamos a ver y los compara para diferenciar con nuestros archivos en nuestro directorio actual. Para cada uno de nuestro archivo, lo que voy a hacer es, si no existe en eh, ya el check de que no existe lo voy a dejar, me lo voy a saltar. Pero obviamente si no existe, se detiene la operación y bueno, te muestra un mensaje de error. Aunque agrega los archivos que sí existieron hasta el error. Eh, Aquí voy a poner, vamos a hacer la ruta de cada archivo, que es ya con nuestro gran file join.
Si no existe, simplemente lo agrego al array. Aquí agrego todo. Ok. Entonces, una vez que tengo ya, lo que voy a hacer es algo como esto, ¿no? Eh, Update index x. Ya, en realidad hay un pequeño detalle. Nosotros podríamos agregar archivos que no existen al índice a pesar de que no existan. ¿Por qué? Porque el índice lo que hace es, recuerdan que hemos creado los objetos, mapea esos objetos a un nombre. Entonces nosotros podríamos crear, entre comillas, archivos fantasmas, pero que mapean a un contenido que existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, primero, ¿dónde se encuentra el índice? Se encuentra en el directorio raíz plus geek plus index. Entonces ahí, /geek/index. Y bueno, lo voy a poner acá así para que sea más simple. Y acá comienza lo interesante. ¿Cómo funciona el índice? Lo primero que hace es, eh, agrega una cabecera que es dirc. Siguiente, agrega la versión de geek que estamos usando. En este caso, ahora se maneja la versión 2. Entonces, pero ese es un valor de 32 bits. Entonces, vamos a poner 4 bytes. Ya. Finalmente, vamos a agregar otro 4 bytes, pero que indican el número de archivos. Entonces, podríamos tener hasta 65.565 archivos en el índice, ¿no? Entonces, para esto, index length. Sí. ¿Mm? Nos ¿Cuánto? quedan 5 minutos. Ya. Si prefieren, muestro el código que ya tengo hecho. Más rápido, porque si no, no vamos. Dale. Ya. Porque sí, sí va a demorar un poquito más. Ya. Esta es mi copia. Ya. ¿Dónde está? Esto explico rápidamente, pero lo que hacemos es esto. Todo esto. Pero ojalá que funcione. Ya. Ya. Lo que hacemos es, primero la cabecera de dirc, ¿no? Luego la versión que es 2, luego la longitud, que es el número de archivos que tenemos. Por ejemplo, acá le estamos pasando 2, entonces sería 00002. Y ahora, para cada archivo, que esto sí es un poquito interesante, le pasamos un valor que se llama creation time de 64 bits. Que acá lo podemos sacar con file stack, que nos da esos valores. Entonces, primero sacamos tenemos 32 bits de la fecha y 32 bits de los nanosegundos. Luego el modification time, que es lo mismo, 32 bits de la fecha y 32 bits de los nanosegundos. Luego 32 bits, un valor que es del archivo en sí, que se llama dep, es el device, el dispositivo. En Windows siempre es 0, en otros sistemas operativos lo podemos sacar de esa variable dep. También el inow, que es como una referencia del disco duro al que apunta a ese archivo. En Windows otra vez es 0, no existe el concepto de inow. Luego el modo de archivo, el UID, el GID, el User ID, el Group ID, el tamaño, el SHA-1, que recuerden que lo generamos en el hash object, es el mismo valor acá. Así es como sabe a qué archivo se apunta. Y finalmente el nombre del archivo. ¿Está? No, pero antes de eso, flags, que indica cómo es el estado del archivo. Por ejemplo, en este caso, por defecto, la mayoría de los archivos van a tener 1,
pero acá también indica si está en conflicto, si tiene, si está en el medio de un merge o todo. Y finalmente el nombre del archivo y le aumentan el null byte. Entonces eso lo hacen para cada archivo. Y luego le aumentan una firma que es el SHA-1 de todo lo anterior, para saber si está correcto o no. Una vez que hagan eso, lo que va a pasar es que ya con eso ya tienen un commit. Entonces yo hago esto y me dice que... no, con esto ya tienen el archivo... que tiene otro nombre. Index h2 files. Ya vamos a ver todo. Ya. ¿Qué pasa acá? El nombre de la variable. Ya está. Entonces, si hago gig status, se dan cuenta, me ha agregado los archivos para ser comiteados. Y finalmente, para comitar un archivo, esto también lo voy a copiar, pero parece complicado, pero en realidad ya lo hemos visto de una u otra forma, es crear, no se asusten con todo este código. Recuerden que hace un momento nosotros vimos lo que era crear un objeto, ¿no? El commit también es un objeto. La única diferencia es que el formato es diferente. Pero antes, ¿cómo maneja directorios? Un commit lo que hace es, rápidamente, su formato es este de acá. El nombre, la palabra commit, seguido de la longitud, seguido el contenido. El commit es lo que nosotros tenemos normalmente. Y el formato es el tree con el SHA-1 de ese tree. Ahorita vamos a ver cómo se genera. El nombre del autor, que ustedes pueden poner cualquier cosa, cualquier email. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo falsificar mi commit como yo quiera. Es relativamente simple. Otra vez pueden poner un commit que hicieron la semana pasada. Y bueno, la zona, el time zone. Y también el committer. Y finalmente el texto del commit. Pero, ¿qué es el tree? El tree es el árbol directorio. Y el formato es un poco similar, que es la palabra tree seguida de los permisos. Normalmente es ejecutables. El nombre del archivo y el hash. Entonces, y un tree puede apuntar a otro tree. Entonces, con este de acá, ¿dónde está? Con el hash, yo puedo decir un tree es el padre de otro tree. Y finalmente acá hay una cosa que no está en el commit, que es un valor que es parent, que también es un SHA, que apunta a otro commit. Entonces, más o menos se ve así. ¿Dónde está? Un commit apunta a un tree. Ese tree puede apuntar a otros tree o a blobs, que son archivos. Entonces, de esta forma, sabe qué directorios se encuentran. Y así crea sus directorios y múltiples niveles de sus directorios. Y combinado eso con un diff del index, puedes comitear solamente la diferencia. En realidad comita todo. Como se dieron cuenta al inicio, crea un blob de todos los archivos, no hace diff a ese nivel, pero nunca tiene archivos repetidos y con esta estructura puede generar cualquier commit. Entonces, para terminar, voy a poner el comando del commit para que vean cómo comitea. Y ¿dónde está? No, es a ver, le voy a poner commit. Y acá no lo estoy haciendo, no estoy chequeando el index, acá simplemente estoy comiteando los archivos que yo quiero. En este caso le voy a poner XIM.
A ver. No le ha importado. Ya está. Y si ya hago gig status, ya no me aparecen los... Ups. Un paso final que no he hecho es el hecho de que, ¿cómo sabe en qué branch está? Recuerden que les había dicho al inicio que con ese commit yo lo que voy a hacer... sí, miren, acá ya está. Me cambié de branch. ¿Cómo hago cambiar el branch? Simplemente apunto una nueva ruta en el archivo gig.hex y en ese archivo que existe en la carpeta hex, apunto el commit. Entonces, si yo hago git log, acá tengo mi commit que es X. Bueno, lo que sucede es que ya me había acordado. El primer parámetro es el commit que le estoy pasando, hola mundo, y los siguientes son los archivos. Entonces, hago esto, sí, ahí está. Y listo. Eh, y ya si se dan cuenta, ya no me aparece ni la X ni la M, los archivos. Aquí como que tienen cambios. ¿Por qué? Porque eso, como yo lo mapeo correctamente, eso se compara internamente con el index y de esa forma lo deducen. No es que hace magia, sino simplemente hace un montón de operaciones internas al momento de que ustedes ejecutan cada comando. Y más o menos eso es como hacer un cliente de Gig en Ruby. Bueno, de una forma bastante... Este cliente se rompe por cualquier cosa, ¿no? Pero funciona. Listo. Gracias, Franci. Quisiera preguntar si alguien tiene una pregunta para comenzar con la ronda de preguntas. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Sí Claro. me escuchan? Ya, ¿qué tal? Hola, bueno, quería saber, por ejemplo, si uno quisiera, como tú has hecho, hacer un cliente de Git, ¿tú has leído, hay una documentación de cómo hacer un cliente o simplemente te has metido al código y has visto cómo lo han implementado ellos? ¿O cómo es eso? ¿Cómo has conseguido esa información de cómo hacerlo? Ya, El cliente. no soy tan enfermo para leerme todo el código de Geek. Es un Ajá. castigo, déjame decirte. Esto puedes leerlo acá. Esta es la base, digamos. Es Ujú. este libro, Geek SSM/book. Y ahí ustedes pueden ver lo que es todos los internals. Así comencé. Luego ustedes busquen ya el comando en particular y comiencen a leer los comandos de plumería. Con esos comandos, por ejemplo, yo he usado bastante el GitHub file para cualquier objeto y con eso ya más o menos sabía el tipo de objeto, ¿no? Pero hay otros comandos de plumería que no conocemos, el write tree, por ejemplo, para escribir el archivo o en vez de yo hacer bueno, yo implemento el hashogge, pero ustedes pueden usar el hashogge directamente y así. Entonces, con esos comandos podrías reimplementar uno por uno, ¿no? Como les comentaba al inicio, Gig en realidad es una serie de comandos combinados, no es una herramienta completa como tal. Entonces puedes implementar un comando y usarlo en vez de la herramienta normal. ¿Por qué harías eso? Algo como eso, no tengo la menor idea. Pero una de las cosas que espero que se hayan dado cuenta es el hecho de que todos los objetos en Git tienen aquí un prefijo. Esta es la estructura prácticamente, el prefijo, la longitud y el contenido. Entonces ustedes pueden crear su propio objeto y meterlo, por ejemplo, a GitHub, no sé, tarea, y ustedes lo meten como objeto, simplemente eh, siguiendo la estructura de Git. Ujú. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Ahí puse el repositorio en el chat por si a alguien le interesa.
Ok, vamos a mantener el link, copiar el link para poderlo compartir luego también dentro del Slack. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional referente al tema de Hansi? Ok, entonces cerramos el meetup del día de hoy. Agradecemos a todos. No sé, Katia, ¿tienes algo por comentar aquí? ¿O Karen? La foto, Muteado. la foto final, ¿no? Sí, que todos enciendan su cámara. Eh, sí. Sí, No puedo abrir tu link, Hansi. ¿cosa? Ya lo puse público ya. Ah, ya. Vale. Para los que Ok. quieran, sí. La gente está tímida hoy. Hansi, prende tu cámara de nuevo. Sí, Hansi. Ya si lo dicen con tanto cariño, ya está bien. ¡Prende tu cámara! Los, los ponentes deben dar del ejemplo. Sí, por favor. No, para tomar una foto de esa sesión. Del grupo. Sí, sí, sí. Y empecé en cámara. Ya, bueno, creo que nadie más se anima. Entonces, voy a grabar unos segundos y ustedes saludan y esa es la foto del día. ¿Ya? Entonces, nada, 3, 2, 1. Saluden. Hola. Y bueno, eso sería todo. Ahí está, voy a subir y luego voy a pasar por el chat de Slack en el video de la gente que se animó a prender la cámara. Y luego subimos probablemente mañana o pasado el video de la sesión. No sé si alguien tiene algo más antes de cerrar hoy. Sí, si se animan a hacerlo del Hacktoberfest, ya puse el repositorio de la página de Ruby Perú con el topic Hacktoberfest para que pues, lo puedan encontrar por ahí. Mi internet está inestable. Y nada, si se animan, pueden hacer blog post, no sé, resumiendo los últimos meetups que hicimos uno y no hemos continuado. Así que si se animan, son bienvenidos. Y ya. ¿Están los issues creados ahí, Katia? Si no, también podríamos mapearlos. O podrían crear issues que ustedes vean dentro de la página y nosotros los podemos revisar y ponerle el tag de Hacktoberfest y así ya se pueden hacer y pueden ganar los 4 pull requests que se necesitan. O podemos hablar más ideas en Slack que podemos hacer algún proyecto como comunidad o algo y pues ahí sacamos algo. Listo, gracias a todos. Esperamos el próximo meetup que estamos buscando aún temas también. Y si no saben o si no están interesados, al menos indíquenos qué temas les gustarían y allí nosotros podemos buscar o conseguir quién pueda exponer esos temas. Todo es válido. El proponer Quizás compartimos de nuevo en el chat los links para proponer temas y para Okay. proponerse como speaker. No tengo a la mano el link. ¿Los tienen por ahí? Yo tengo el de Call for Papers, que es para proponerse. El de ideas todavía no está. Lo voy a poner en un issue si quieren hacerlo. Y les voy a dejar también el link de Ruby Perú para que puedan mandar, si quieren, blog post, ¿no? Apoyando ahí a nuestro blog que tenemos ahí abandonadito. Vale. Listo. Muchas gracias de nuevo a Daniel, Nancy, por las charlas del día de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos dentro de un mes. Chao. Chao. Bye. Happy Halloween. Es cierto. Chao.